Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en la finca Abora. Yo soy Craig y vamos a seguir hablando hoy de plantas y árboles pioneros. Son plantas y árboles que son muy resistentes a la sequía, que es muy importante aquí. También apoyan a los otros árboles con nitrógeno o que dan sombra, protegen del viento y cosas así. Hay dos vídeos más ahí donde se hablan de otras especies de pioneros. Para mí es muy interesante viajar en el mundo, ver las cosas en un sitio que usan de otros sitios. No sé, porque para mí es súper interesante. Cuando empecé a viajar fue así, que siempre me quedo sorprendido en, mira, están usando esto aquí y en el sitio de donde viene esa cosa no lo están usando así. Tagasaste no tiene mucho significado aquí en Tenerife, de las Islas Canarias, de La Palma. Ahora es nativo aquí también en Tenerife, se ve en todos lados del bosque, es más del bosque de altura que aquí. Es interesante esto para mí. Primero, yo vivía en Alemania con 17 años y ¿se acuerdan de David Hasselhoff de Baywatch? No es un actor muy importante, ¿no? En Estados Unidos es famoso, pero no muy importante. En Alemania es un cantante importante. En Alemania. No en Estados Unidos, pero en Alemania sí. Bueno, una curiosidad de la vida. Tagasaste es de aquí, pero no tiene ningún significado aquí. Pero en Australia es una planta, una superestrella ahora que va a salvar la agricultura de Australia, que es muy importante en Australia, que están usándolo para forraje para sus animales, para las vacas. Tienen grandes problemas de desertificación en Australia y falta de lluvia, obviamente. Es una planta muy resistente y que no necesita mucha agua y tiene mucha proteína. Es importante para los animales. Y hay muchos estudios de Australia, lo están usando en campos grandes ahora, tienen filas de Tagasaste y no hierba o no otra cosa, sino Tagasaste, es todo de aquí, de las islas. Es leguminoso, es forrajero, es muy resistente y tengo un par aquí como experimentos. Y bueno, ahí va. Una cosa que también es importante hablar con la gente de aquí. Un amigo me ha dado semillas de esto, ni sé cómo se llaman, pero es una judía de aquí. Es una judía de Tenerife, dijo. También me han dicho otras personas lo mismo, que este aquí está muy bien porque es muy resistente. Judía significa proteína y otros minerales, es comestible. No son muy buenos secos, se coge mejor un poco más verdes, pero para mí no pasa nada. Yo los uso para hacer una pasta después de hervirlas y está bien así. Aguantan mucho las sequías, leguminoso, entonces fijador de nitrógeno. Y es un perenne, más o menos. No es perenne, pero siempre caen algunas semillas al suelo. Después del primer año, sí lo planté un poco, pero sale por sí mismo ahora y no necesito hacer mucho aquí para tener 8 o 10 plantas de esta judía. También ven en el suelo que pierde muchas hojas y la verdad hay mucha materia orgánica ahí en esta zona por esta judía. También hay terera ahí, también en salvia, un par de cosas más, pero sobre todo es para las judías. Estamos al final del verano, entonces todo parece muy seco aquí, incluso si tienen riego, está en su proceso natural. Gracias a toda la gente que han hecho la suscripción y ánimo al resto para hacer lo mismo. Gracias. Esto es un árbol de guama. Hablé en otro vídeo del árbol de guama que se puede ver ahí en el link de arriba. Esto es una mimosa que parece mucho a eucaena. De hecho pensé que era el mismo árbol, pero dicen que no es igual. Son muy parecidos, pero parece que dos cosas distintas.
Una cosa muy importante que aprendí tarde es que tenemos que entender la zona donde estamos. No podemos plantar más plátanos, por ejemplo, porque son más tropicales y no estamos en una zona tropical, sino subtropical, que no es lo mismo. Entonces hay que aceptar donde estamos y ahora sí estamos intentando armonizar un poco mejor con nuestra zona. Entonces ahora estamos plantando higos, por ejemplo, y no cosas como plátanos. Higos, tenemos un par de árboles de higo aquí que están saliendo muy bien, casi sin agua. Bueno, por el otro lado tenemos olivos, tenemos kumquat que sale muy bien también. Mimosa también es leguminoso, es un fijador de nitrógeno. Se puede comer, los animales tienen mucha proteína, se puede comer en pequeñas cantidades, hay que tener cuidado. Pero hay siempre avisos en los libros de los animales no pueden comer demasiado mimosa, por ejemplo. Pero para mí es obvio esto. Los animales y humanos también siempre van mejor si comen una variedad de cosas, no siempre lo mismo. Pueden comerlo, los animales tienen mucha proteína también. El tamarindo no está muy claro si es leguminoso o no. Parece que sí, si miran la hoja, es la hoja famosa de un leguminoso, que es una hoja que tiene muchos pequeños, no me acuerdo el nombre científico, pero pequeños ojitos. Pero la mayoría de las fuentes dicen que no es leguminoso. Pero me parece un leguminoso, pero dicen que no. También tiene una vaina comestible que es muy dulce, que se usa aquí en Tenerife para los batidos, y no sé para qué más, pero se ve mucho en los batidos aquí. Es muy fuerte el árbol, muy resistente al árbol, está aquí en el lado del viento y está muy bien ahí. Otro vídeo también hablamos de Lili Pili, es uno de mis árboles favoritos aquí, que está en el peor sitio de toda la finca, casi sufre mucho viento y sol. Ha crecido un montón, es muy positivo esto, sin mucho cuidado también. Y tienen 3 o 4 años estos árboles. Está en el peor sitio de esta cantera porque de ahí viene siempre el viento y fuerte. Es muy frondoso y está lleno de flores que dentro de poco vamos a tener fruta aquí. Y produce mucha fruta. Mucha fruta. Es un árbol muy poco conocido, pero para mí es una de nuestras estrellas aquí. Se hace un buen mermelada de esta fruta. Aquí tenemos una moringa. Aprendí a tener dudas con algunas cosas, los árboles de moda. Es un árbol de moda que todo el mundo habla de esto ahora. La moringa es el árbol milagroso. Sí sirve para muchas cosas. Las hojas es todo comestible. La corteza, las raíces, las hojas, las semillas, es todo comestible para animales y humanos. Las flores también. Tiene muchas cosas positivas, tiene calcio, tiene proteína, más cosas también. Entonces tengo mis dudas, pero es porque si lees sobre el árbol, es un milagro este árbol. Quizás no es un milagro, pero sí es muy bueno. Es interesante para mí también, si se tritura las semillas secas, se puede usar en un sistema para filtrar agua. Súper curioso, sí. En algún momento hay que hacer cosas así. Tengo un par aquí y sí lo usamos siempre para las hojas, para las gallinas, las semillas, a veces trituro para dar a las gallinas también. Entonces sí tiene su utilidad. En otro vídeo hablo más quizás de un proyecto muy interesante en Arabia Saudí, plantando mucho moringa y van a hacer aceite de las semillas y parece que hay un mercado para esto. En este sitio de Arabia Saudí están realmente en el desierto y los estudios dicen y la experiencia necesitan muy poco agua para ser muy frondoso y productivos. Entonces eso es muy positivo también. Es todo comestible para los humanos, así siempre, si es comestible para animales, es comestible para humanos también. En sitios como India, creo que es de India de hecho, lo usan como una especia, las hojas, es un poco picante no, pero tiene un sabor
como rábano. Las flores son comestibles, se comen en las ensaladas, es todo comestible para humanos. Casi todo el árbol, dicen la corteza se puede preparar y comer, y las raíces, y las hojas, y semillas, y todo. También atrae muchas abejas cuando está en flor. Ahora no, porque es por la tarde, pero por la mañana, cuando vengo por la mañana, está lleno de abejas. Una pizza.